El ser humano es un ser social, por lo tanto, tiene la necesidad de comunicarse. En nuestro tutorial daremos una explicación respecto a la sociología de la comunicación. Mediante una línea de tiempo, analizaremos los primeros estudios que se realizaron respecto a este tema, la historia de la misma, así como los modelos de efectos lineales y los elementos de la perspectiva de la recepción y la significación de los signos que permiten la comunicación. También explicaremos cómo y por qué la comunicación se ha convertido en una fuerza social y cultural en la actualidad. Antes que nada, debemos entender de forma individual qué es la sociología y qué es la comunicación. Dejando esto claro, podremos abarcar a qué se refiere la sociología de la comunicación y, por ende, qué implica. La sociología es la disciplina que se encarga de interpretar lo que ocurre o ha ocurrido en la sociedad, siempre desde la perspectiva crítica, mientras que la comunicación es el acto de transmitir información. Por lo tanto, la sociología de la comunicación es el estudio de la comunicación de masas a partir de criterios teórico-metodológicos construidos históricamente, es decir, que estudia el mensaje según el contexto social, económico y cultural y las consecuencias que tienen en los grupos sociales y en los individuos. A lo largo de la historia, la comunicación ha evolucionado y los libros más antiguos respecto al tema son de los griegos y los romanos. Grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles participaron en el debate académico de la comunicación, que además de una ciencia académica, era una ciencia aplicada. En este entonces, el razonamiento y la persuasión eran aprovechados por el sector político. En la escuela de Sócrates y su discípulo Platón, la dialéctica era la encargada de hacer énfasis en el papel del discurso y la argumentación lógica de la comunicación, y la retórica era la habilidad de persuasión mediante el uso de la palabra. En la Edad Media, la comunicación se ve inmersa en un cambio drástico donde la educación era dividida para la Iglesia y la élite. Uno de los primeros pasos que marca la evolución de la comunicación es el surgimiento de la imprenta, en la etapa del Renacimiento, misma que es marcada por el auge del arte, la ciencia y la literatura. En el siglo XIX, los medios de comunicación tienen una influencia en las personas y en la opinión pública. El cuarto poder. En este siglo se promulga la libertad de prensa en las constituciones, lo que prepara el terreno para el siglo XX y el desarrollo del pensamiento científico, la comunicación como una parte integral de la sociedad. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los medios de comunicación tienen un poder económico, político y social. Existen nuevos grupos de audiencias y el derecho a la libertad de prensa. En un evento histórico, donde es evidente el poder de los medios, es la Segunda Guerra Mundial, donde estos tienen gran impacto para definir la postura ante la guerra y el uso de la propaganda como una comunicación no objetiva. Para Howard y O'Donnell, las propagandas es el medio que se utiliza para lograr un comportamiento deseado en el receptor. Un público más preparado está en condiciones de resistir a la persuasión que causan los medios. Los líderes de opinión son los que influyen en el auditorio. La prensa es crucial para una política sana y sirven como control sobre el poder del gobierno, siempre y cuando no estén relacionadas entre sí. En 1950 y 1960, la llegada de la televisión provoca otro cambio sustancial para la comunicación, debido a que la televisión fue por años el medio al que más personas tenían acceso. En el aspecto de la recepción y significación, la Segunda Guerra Mundial dio lugar a la creencia en los efectos directos y uniformes. La Segunda Guerra Mundial y el auge de la televisión evidenciaron que la comunicación de masas podrían tener efectos en ciertas circunstancias. De acuerdo con el medio de Jacobson, que se refiere a algo fuera del mensaje. La deconstrucción de un mensaje requiere de ciertas habilidades y varía de persona a persona dependiendo de sus antecedentes, conocimientos y predisposiciones. Si somos una población preparada, culta y crítica, en mayor número, estaremos obligando a los medios a estar a la altura. Es aquí cuando se entiende
por qué existen muchos medios de comunicación que no aportan algo útil a la sociedad. Con el estudio cada vez más avanzado de la comunicación de masas, la idea no era llegar a la audiencia, sino el alcance que tendría el mensaje, lo que llevó a jerarquizar este alcance, mismo que se divide en los siguientes niveles. En el primer lugar está el mensaje ofrecido, es decir, la cantidad. Mientras que en el segundo lugar está el cobro del mensaje. ¿Cuántas personas son capaces de recibir este mensaje? En tercer lugar está el mensaje recibido. ¿Cuántas personas recibieron el mensaje? En el cuarto lugar tenemos al mensaje. ¿Cuántos de los que lo recibieron lo leyeron? Y en quinto lugar está el mensaje interiorizado, es decir, todo aquel que entienda e interprete el mensaje. Estos niveles propiciaron que el mensaje no solo tuviera una idea científica en base a las investigaciones, sino también una idea mercantil y lucrativa. Es aquí donde entra la audiencia, es decir, pasa de ser una audiencia pasiva a una audiencia activa, con sentido de pertenencia y consciente de sus necesidades. En los años 60, científicos como Kate, Bloomer y McCoy hicieron uso de esta teoría y la estudiaron más a fondo. Estos científicos se centraron en las necesidades de los miembros de la audiencia. Su pregunta a responder era: ¿por qué las personas utilizan ciertos medios de comunicación? En respuesta a esto, obtuvieron que las personas buscan los medios de comunicación que mejor se adapten a sus necesidades. Ante esto, es evidente que muchas personas optan por abrirse a un contenido específico y de la misma forma pueden cerrarse a otros contenidos. Estudios científicos referentes al cerebro humano han descubierto que debido a que estamos constantemente bombardeados con entradas sensoriales con el fin de dar sentido al mundo que nos rodea, nos hemos vuelto hábiles en el bloqueo de entradas innecesarias y capaces de seleccionar y amplificar los datos pertinentes. Es decir, que ahora podemos ser elitistas de la información según nuestros intereses. En 1982, en un estudio de efecto de medios hostiles, se indica que hay una diferencia real entre miembros de una misma audiencia en cómo ven, oyen y recuerdan el proceso de la forma de mensajes en un nivel subconsciente, al que se le llamó un sesgo cognitivo. Para ese entonces, ya en 1979, surgen las llamadas señales periféricas, que se sustentan en el humor, la credibilidad de la fuente, el miedo o deseo, en donde entra en función la persuasión, que debe tener en cuenta la motivación para entender un mensaje y la capacidad de entender ese mensaje. Dentro de los medios de comunicación existen diversas teorías. Ahora nos ocuparemos de la agenda setting, donde los medios no nos dicen qué pensar, pero sí influyen en lo que pensamos. Después de esta, está otra teoría, que es la de gatekeeper, en la que se permite o no se permite pasar determinada información. Dentro del enfoque cultural, Stuart Hall, uno de los estudiosos de la perspectiva de la recepción, puso gran énfasis en los aspectos culturales y sociales de la comunicación. Explicó que la proximidad cultural afecta a la transmisión de un mensaje. Esto es, que la gente entiende mejor el mensaje cuando forma parte de la cultura a la que pertenece. Pero, ¿qué es cultura? Para Hofstede, es la programación colectiva de la mente que distingue a un grupo, nación o sociedad de otra. Para Edward B. Taylor, es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, el derecho, la moral, la costumbre y cualquier otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Es ese sentido de pertenencia o no pertenencia, una identidad individual dentro de un marco cultural. A esta la define un contexto y no precisamente es universal.
Para 1964 se funda el Center for Contemporary Cultural Development, que tenía como finalidad estudiar los aspectos culturales de la comunicación, bajo el liderazgo de Stuart Hall, sí, el mismo estudioso de la perspectiva de la recepción. La teoría, donde la comunicación es un edificio de bloques, se plasma en los años 60 en el libro La construcción social de la realidad, en el que Berger y Luhmann sostienen que todo el conocimiento que damos por sentado, incluso simples verdades objetivas, en realidad se hacen y mantienen por la interacción de factores sociales. Por otra parte, la teoría del construccionismo social tiene la idea de que las personas no construyen la realidad por sí mismos y que necesitamos comunicarnos con otras personas para dar sentido al mundo, para entender las reglas de vivir y saber dónde pertenecemos y dónde no pertenecemos. Esta teoría desafió la idea de que la realidad es fija y objetiva y que la misma puede ser probada por científicos. El estudio de la cultura pop o popular llevó a la conclusión de que ésta no es un reflejo de la sociedad y que fue creada por los miembros poderosos de la élite que controlan el panorama de los medios, la cual tiene la función de mantener las estructuras de poder actuales, es decir, que está diseñada para mantener a las masas ignorantes, para distraer a la audiencia y mantener sus pensamientos lejos de la injusta distribución de la riqueza y el poder del mundo, y a su vez enseñó a la gente a obedecer la ley y obedecer a las instituciones poderosas. La Escuela de Frankfurt se compone de estudiosos que están ligados al aspecto político. Estos estudiosos fueron acusados de marxistas, ya que esta escuela trataba de explicar la revolución que Marx había predicho, en la que los trabajadores se rebelarían y el por qué no había sucedido. Ellos dijeron que se debía a que los medios de comunicación para la cultura pop son creados específicamente para evitar esta rebelión. En la actualidad, existen pocos seguidores de esta corriente, debido a que fue catalogada como elitista, pese a ser la primera que se planteaba el cuestionamiento de cómo surgió la cultura pop y cómo se relaciona con un contexto social más amplio. Existe una teoría más, que es la de la reducción de incertidumbre. Esta plantea que las personas viven en una incertidumbre del mundo que las rodea y que usan los medios de comunicación para reducir ese dilema. En esta teoría se mencionan 3 estrategias para hacer frente a la incertidumbre. La primera es la estrategia pasiva, que se refiere a la observación. Después está la estrategia activa, en la que preguntas a los demás y que en muchos casos tienen la misma pregunta que tú, lo cual no ayuda mucho. Y por último, está la estrategia de la interacción, donde buscas a alguien directo de la fuente, es decir, se sabe a quién preguntar. Hay también una teoría llamada equidad del silencio, en la que el factor determinante es la conformidad, es decir, si existe una mayoría que se conforma, la minoría que no está conforme no podrá hacer mucho por romper este silencio. Esta teoría surge con el conocimiento de lo que ocurría con las personas durante la Segunda Guerra Mundial. Cada teoría es usada por las personas de diversas formas. El fin es modificar el comportamiento e incluso los puntos de vista con el objetivo de encajar mejor social y culturalmente. Todo se reduce a ese sentido de pertenencia dentro de un todo. Entre todas estas teorías y la evolución e impacto que ha tenido la comunicación dentro de la sociedad, es importante rescatar que pese a ser una sociedad manipulada, donde el sentido crítico está extirpado, siempre habrá una salida para romper el silencio y para construir una sociedad diferente.